totalmente definidos y tienen un metabolismo muy similar al de nosotros. Vamos a tener también que son aerobios estrictos y hay algo muy importante que está acá y es que los hongos crecen más lento que las bacterias. Eso hace que para un hongo sea más complicado desarrollar resistencia a los antibióticos comparado con una bacteria. Es decir, una bacteria cada 20 minutos se está dividiendo. Un hongo se va a demorar más, se va a demorar horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si uno siembra un hongo en la incubadora, al otro día aún no se va a ver casi nada, a menos que sea una levadura, que ya vamos a hacer esa diferenciación. Pero normalmente los hongos van a tardarse aproximadamente una semana, unos 10 días para que yo verdaderamente pueda ver el hongo desarrollándose en el medio de cultivo, que vamos a tener un medio de cultivo porque con el color como tal de esas hay colonias podemos decir mucho de lo que vaya a suceder. Otra cosa es que los hongos educandos son inmóviles, es decir, no le van a salir a buscar un flagelo a un hongo, así como mañana tampoco van a salir a buscar un flagelo a ningún coco, ¿no? Ni tampoco esporas a ningún coco, no es que posiblemente, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que ustedes ya van a ir como separando porque no hay manera. En los hongos pasa lo mismo, ¿listo? No hay estructuras como tal para que esos hongos tengan movimiento. Ahora, observamos que podemos tener dos tipos de hongos a grandes rasgos. Unos que son los que uno llama como filamentosos, que son estos hongos que son alargados y que en este caso uno habla de la famosa hifa y que en el bajo mundo los conocemos como los mohos, es decir, los que uno ve en el pan, los que uno ve por ejemplo pues en los cítricos, en la naranja, en la mandarina. Estos son hongos filamentosos que muchas veces también los vamos a conocer como mohos, ¿listo? Y los hongos, estas son hifas y estas serán levaduras. Levaduras educandos son pocas las que van a tener una importancia clínica, en este caso casi que nos centramos en Cándida, en Cryptococcus neoformans y por ahí puede aparecer un coccidioides o un paracoccidioides, pero hay algo muy importante. Ayer nosotros hablábamos de unas micosis sistémicas que ahora se llaman micosis endémicas porque eso da solamente en cierta población, en ciertas zonas geográficas específicas. Sin embargo, hay que verlas porque donde un paciente aparezca con eso, enciende esas alarmas de que posiblemente el hongo está llegando acá de alguna u otra manera, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertos hongos que son más comunes en zonas de Estados Unidos y son pacientes que han estado allá y llegan con coccidioides, con paracoccidioides, y es importante que lo vamos también a ver acá en el microscopio y a ver qué es lo que puede ocasionar. Ahora, es claro que los hongos van a producir esporas, ¿no? Eso es súper importante. Y las esporas son el mecanismo que ellos tienen para poderse dividir, ¿no? Para poder existir. Y son muchísimas esporas. Entonces, aquí cuál es la claridad. Cuando uno se compra el pan y no se comió el pan, y después de un tiempo le sale un puntico verde, ¿no? Le quita el puntico verde y le come el resto. No, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el puntico verde, ya todo el pan está lleno de esporas. Pasa lo mismo con la mandarina, porque uno tiende a ver el puntico verde, rompe por la mitad y se come el resto de los tajos y saben hasta más rico, que la espora puede tener cierto dulzor. Entonces, pero estamos ya llevando la espora del hongo, ¿sí? Ahora hay que ver qué puede ocasionar en el organismo, ¿sí? Dependiendo cuál hongo sea, porque la mayoría son ambientales, es decir, la única posibilidad de que nos dé una infección por un hongo grave es que tengamos otra enfermedad en el cuerpo y que el cuerpo esté luchando frente a ella. Los de las autopsias, los que tengan hongos, el hongo no fue el primero que entró fijo. O sea, sí, el paciente ya tenía otra cosa y el hongo se está aprovechando. Hace un año habíamos chicos con Histoplasma capsulatum, era súper interesante. Y creo que ahorita hay unos chicos que tienen como que Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans está ahí, es importante, pero ya algo más tenía el paciente. Creo que los de esos chicos, chicas, creo
tienes como una tuberculosis que le facilitó a Cryptococcus llegar. Pero es extraño que un paciente tenga de entrada algo solo por el hongo, como sí puede pasar con algunas bacterias, que sí puede ser solo por la bacteria y se empezó a complicar luego. Dime, José, si no creo que me vas a decir algo. No, tranquila. Vale, José. Así no tenga alguna complicación inmunológica, digamos si tiene rasgadoras en la piel o algo así, no favorece también a... Si tiene rasgaduras en la piel se facilita también, sí, y esos hongos de la piel no se van tan fácilmente por más de que uno se aplique el antimicótico. Yo por ejemplo tengo acá uno en el codo, que lo tengo como 3 años, pero tampoco pues es que me aplique, ahí casi nunca por el antimicótico, pues lo tengo ahí, no me lo he hecho. Pero se van a dar cuenta que hay hongos que van a quedarse ahí y van a seguir quedando ahí siempre y cuando exista la laceración. Pasa eso mucho, por ejemplo, con la sonicomicosis de nuestros papás, marica. No, les deja las uñas todas destruidas, marica. Y uno pues les compra eso, ellos se lo aplican y no se va. O sea, eso ya prácticamente como que el hongo hizo como su hábitat y la piel se acostumbra y como no se riega más, pues uno como que le pierde como que la importancia. Porque esa es la otra, que hay muchos hongos que el daño es netamente estético. Entonces el paciente va al médico a menos de que le salga en la cara, porque el resto no. En las espaldas hay muchas personas que se asolean y automáticamente la mala cesia se les distribuye y les quedan unas manchas blancas que en un principio como que les pica, pero luego ya pasa y se quedan así toda la vida. Dime, Simón. Marlon, una pregunta, entonces una persona, digamos, pues por curiosidad inmunocompetente se come, digamos, la parte blanca del pan que tenía ese puntico verde, ¿igual no le pasa nada o...? Una diarrea y ya. Exacto, no debería pasar, no, pero uno no sabe cómo está, es el detalle. Bueno, pero yo siento que ustedes están un poco inmunosuprimidos por estrés, ¿sí? Porque era pues el semestre más bacano, más relajado, el de la felicidad. Y marica, no tengo para acá los juegos felices, o sea, muy feliz de la primera semana. Y eso, pero no tengo para acá como que la felicidad se ha ido. Entonces dice, como en estos momentos una mandarina con un punto verde, los pueden tomar un poco más, sí. Así como están en estos momentos, sí. Después del 15 de diciembre, me la pueden comer. Y el cuerpo se puede defender porque ya llega la felicidad. Sí, después de que porque se dan cuenta que patología infecciosa casi no pierde nadie, o sea, no hay ningún repitiendo. Los 2 chicos que perdieron es porque se retiraban antes de tiempo. Y ahorita pues ya no está Juan Pablo. Álvaro creo que sí va a venir. Ay, Álvaro no, ¿cómo se llama el que es alto? Armando. Un mes que no viene. Armando. Pero le preguntaban ayer y que sí va a venir. Pero yo no voy a ver a Armando. Ay, un rato no va Armando. Pero que sí va a llegar. Y otra Así cosa, como Flores y nos quedamos esperando que enfrentara el club de viernes y no llegó. No pude ir ayer, yo ya para qué más. Dime, Simón. y más una pregunta, y lo de la humedad con respecto a los hongos, porque yo me acuerdo que yo antes escuchaba que con que haya humedad, Sí, nada, ya la crece humedad, sí, muy bien. La humedad es un condicionante absoluto para que el hongo crezca. Por eso es que en las piscinas es tan común, en la espalda sobre todo los que van mucho a las piscinas, que aparezca malacesia sobre todo. Sí, va a ser súper común porque la humedad facilita como tal que el hongo desarrolle toda su capacidad metabólica al límite. Entonces la humedad también, eso es lo que pasa en nuestros dedos de los pies, María. Que uno jale rápido, tal, y hágale tal, y en esta zona, ¿cómo se llama esto anatómicamente, diabólicos? No, No, pues yo lo pregunto, no. pero Ustedes que son expertos en anatomía con Ayala, ¿cómo llama esta parte? No tiene un nombre específico. Oiga, ¿sabes cómo llama esto? Voy a llamar a Ayala. Sí, Oye, no, pues que ¿cómo como si llama fueran la esas aletas. articulación? Como pliegues los pliegues, yo no sé. Algo así, bueno, en esos pliegues interfalángicos. Según David, bueno, puede decir que sí tiene sentido. O no, Pero Ayala no nos en esos dijo. pliegues interfalángicos, lo normal es que si queda humedad, uno empieza a ver que como que la piel se le empieza como a ir poco a poco. Claro, ahí le estamos dando todo para que el hongo empiece a salir porque por no haya humedad. Dime, Angélica, ¿eh? No. ¿Por qué? Angélica, ¿qué pasó, mana? No, o sea, para que no hayan bacterias o algo ahí. ¿Cómo? Los hongos en la piel se resuelven. Los hongos en la piel se supone que son autolimitados. Se resuelven no tanto, ese es el detalle. O sea, que el hongo sale y el hongo no avanza, pero tampoco se va, sino que queda ahí. Entonces los antimicóticos es donde van a ser importantes para erradicarlo del todo, ¿sí? Hay hongos que se van a ir, sí, porque el paciente está lo suficientemente inmunocompetente como para retirarlo. Pero el hongo queda ahí. Y lo único es que estéticamente, pues listo, vaya y venga, pero no es que se distribuya más siempre y cuando sea un hongo de los superficiales.
que son con los que uno más se encuentra, que es los que vamos a estar viendo acá, la otra clase, y en la teoría del sábado vamos a entrar con ellos, que son los superficiales, ¿sí? Que son más que todo estéticos y que se complicarían solamente si el paciente tiene una absoluta inmunosupresión. Sí, o sea, un paciente VIH ya con SIDA, pero con un recuento súper bajo pues, del encuentro TCD4, se podría complicar, pero en esas condiciones uno esperaría que llegue cualquier otro microorganismo mucho más agresivo que un hongo de esos. En ese caso hay un hongo, que es súper importante desde el punto de vista clínico, que se llama Pneumocystis jirovecii. También en la autopsia del año pasado había un paciente con eso. Y cuando uno observa ese hongo, cuando se aísla ese hongo es porque el paciente está en una inmunosupresión absoluta. Y prácticamente es un hongo que aparece cuando el paciente está a punto de morirse. O sea, es un hongo que sale ya cuando el paciente no tiene ningún tipo de defensas. Porque es un hongo que ninguna persona inmunocompetente va a sobrevivir. Es un hongo que medio ve algo y se muere. Pero si logra llegar y lo logramos sacar a ese pneumocystis, el paciente está a punto de morirse. O sea, es súper patognomónico. Es el que más llega en los pacientes en el último estadio de SIDA, de tuberculosis. ¿Quién aparece? Pneumocystis jirovecii. Hace un tiempo se pensaba que hay una bacteria, pero se hicieron unos análisis filogenéticos y resultó ser un hongo. Ahora, Creo que lo mencionó. pero va por ese lado, ¿sí? Entonces pues se resuelve, se supone, pero puede quedar ahí y simplemente ser autolimitado. Ahora, esto me interesa. Estas son las famosas IFAs. Les muestro una imagen de una IFA para que entremos en acción. Estos son las IFAs, mejor dicho. O sea, en el microscopio se ve algo así, como unas ramas. ¿Listo? Yo voy a entrar para allá, pero para que hayamos tenido el concepto claro. Se ven como si fueran unas ramas. ¿Listo? Esas son las IFAs, es decir, cada una de esas ramitas se llama IFA. Cuando yo uno todas las IFAs, eso se llama micelio. Sí, o sea, son términos que es lo que me interesa hoy que quede claro. Cuando ya la otra semana estén viendo en el microscopio con calma todas las estructuras. Entonces, una cosa es una IFA y una cosa es un micelio. La IFA es cada una de las ramitas, es decir, eso es una IFA, otra IFA, otra IFA, otra IFA, esa es otra IFA. Ya vamos a entrar en los otros términos. Cuando yo uno todas las IFAs, en micología eso se llama micelio. ¿Listo? Ahora, hay otro término, dime Simón. Pero micelio es cuando al menos dos IFAs están unidas o tienen que ser todas las que se ven en el microscopio. No, el micelio es todo lo que tú veas en el campo. O sea, no es un micelio de este hongo. O sea, dos IFAs no hacen un micelio. Dos IFAs teóricamente eran un micelio, solo que en el microscopio nunca ve dos IFAs, uno ve un montonón, o sea, uno ve un entramado. El micelio se refiere a la red de IFAs. Exacto, el micelio es la red de IFAs. Ya. Si es una mini red de dos, sería un mini micelio. O sea, sí sería un micelio, Simón. Solamente que es poco factible que hayan solo dos en el campo, ¿sí? Porque luego va a extenderse como si fuera una telaraña, que es lo que vamos a ver la otra semana en el microscopio. Ahora, hay algo que se llama talo. El talo hace referencia al cuerpo de la IFA. Ojo, acá empieza la confusión. Es que por eso es importante que todos manejemos la misma situación. Bueno, la IFA, mira, dice, ¿qué está diciendo entonces? La IFA es cada una de las ramitas. Vamos bien hasta ahí. El micelio sería todo. Ahora, el talo, con el talo estamos haciendo también referencia a la IFA. Tranquilos. El talo puede ser de dos maneras. Ya les explico. El talo puede ser un talo vegetativo o puede ser un talo reproductivo, que también lo vamos a encontrar, que muchas veces se lo van a llamar como un talo de fructificación. ¿Qué me interesa en ese punto? O sea, esa IFA, uno puede hablar del talo. O sea, profesor, ¿quiere decir que el talo es la misma IFA? Técnicamente sí. Pero cuando uno habla de talo es porque lo va a separar entre una parte vegetativa y una parte reproductiva. La parte vegetativa es para que la IFA crezca, para que sea más grande, para los nutrientes. Y el talo reproductivo, pues ya asumirán que es para que se pueda reproducir el hongo. ¿Listo? Entonces, vegetativo y reproductivo. Entonces, uno ahí cómo hace.
Entonces, el reproductivo educan 2 va a estar siempre como en los extremos de la hifa, que es de donde saldrán las esporas, que ya vamos a ver cómo salen. Solamente que estoy haciendo la introducción de unas partecitas para que sea más sencillo. Mientras que en la mitad de la hifa, pues uno pensará que está el vegetativo, porque el reproductivo va a estar en los extremos para que salgan las conidias o las esporas. Que ya vamos a ver eso con calma. Cuándo es una conidia, cuándo es una espora. ¿Listo? Entonces, Andrei. ¿Usted es Andrei? Ah, bueno, hoy le di. Voy a ganar a Spider. Entonces, Andrei. Entonces, Andrei, ¿qué es un micelio? De las IFA, listo. ¿Qué es una IFA? Palito. Palito. Como el tallito de los... Es cada una, exacto, es cada una de las estructuras, bueno, sí, del hongo como tal. Listo. Vale. Ahora, una claridad. No quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que si yo tengo una IFA, eso es una célula. No. Si no se fuera un celulón. No. Entonces, a partir de eso, hay dos tipos de IFAs. Unas IFAs que van a ser tabicadas o segmentadas. ¿Qué es eso? Que nosotros vamos a ver en el microscopio que tienen como una separación. ¿Eso qué me separa? Cada célula del hongo. Es decir, que si yo tengo una IFA así, la tengo así, entonces ahí hay 4 células unidas haciendo parte de la IFA. No es que toda la IFA sea una sola célula, sino fuera una supercélula. Entonces, no, o sea, hay muchas células adentro. Vamos bien hasta ahí. Entonces, esas IFAs se llaman tabicadas o segmentadas. Y vamos a ver claramente el microscopio porque así tal cual es como se ve. Por eso es que los hongos visualmente son súper bonitos. Aunque yo soy más del team de las bacterias, pues uno siempre tiene como un microorganismo favorito y me gustan más las bacterias. Pero los hongos tienen su sex appeal. Entonces, vamos bien hasta aquí. Ahora, hay IFAs educandos que no son tabicadas, sino que son todas enteras como la de abajo. Pero a claridad, eso no quiere decir que todas sean una sola célula. No, ahí también hay varias células, solo que no se les ve la separación a simple vista. Esas IFAs que no son tabicadas se llaman cenocíticas. No tabicadas, esto no es diferencia. Son IFAs cenocíticas. Entonces, cuando se exprese de que el hongo tiene IFAs cenocíticas, estamos hablando de que es una IFA no segmentada. Pero ahí hay muchas células dentro de la IFA, ¿listo? No es que sea una célula solamente. Vamos bien hasta ahí como para las claridades, porque a veces parece como, pero entonces todo es una sola célula. Hay muchas células eucariotas en esa IFA, ¿listo? Entonces, cenocítica es que no tiene segmentos, que no es tabicada. La otra será tabicada. Ahora, vienen 2 términos adicionales. Puede que yo la vea así, pero puede que yo la vea toda transparente. Creo que ahí por aquí, bueno. Así está. No hay tanto. Esto, o sea, uno ve en el microscopio como los que tenemos en los ojos, lo que se llama moscas volantes, que uno ve Ay, unas sí, cositas sí que se mueven. Muchas veces uno ve que parecen como IFAs, hay unas largas, marica. Ahí se ve en el microscopio, como esas IFAs que tenemos, aunque no son IFAs. ¿Verdad? No, hay criptococos, no, mi cabeza no, pero uno la ve en el microscopio así transparentes y uno puede observarles a veces las separaciones y a veces no. Si se le ven, tabicadas o segmentadas. Si no se le ven, cenocíticas. Vamos bien hasta ahí. Pero cuando sea transparente hay otro término, que es el correcto. Dime, Simón. Pero lo que está en los ojos sí no son hongos, ¿verdad? ¿O qué son? No. Lo que son hongos, no. Lo que son hongos, no. Yo soy operado de eso, man. Y me han seguido saliendo ya que puta, ya me quedo así como que tengo 100. No, Ahí me también. salieron cuando yo estaba en la carrera, cuando estaba viendo bacteriología determinativa en cuarto. Y yo tengo un problema con el microscopio, porque la luz me afloja más la retina. Entonces, pues en un principio me dijeron que me retirara de la carrera. Ay, que ya en cuarto, ya lo que fue, güey. Entonces, ¿qué sucede? Que uno observa, sí, o sea, uno ve y en los claros, Sí, ahí a mí cuando también me llueve, por pasa. ejemplo, uno ve al cielo y uno ve un montón. Bueno, yo veo un montón. Sí, uno empieza a contarla. Y Sí, en a mí los también hongos, me incluso pasa. con los hongos yo tengo un problema, porque estoy viendo la IFA, no, esa es la niego. Entonces, sí, así es. Entonces, ¿qué sucede? Sí, resulta que yo fui al oftalmólogo. ¿Qué es lo que sucede? Que
bueno, anatómicamente no soy muy bueno para el ojo, pero lo voy a expresar así como me dijeron. Entonces, lo que sucede es que yo tengo un problema y es que mi retina es muy débil. Entonces yo tiendo pues a tener una mayor susceptibilidad a que se me desprenda la retina. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo estoy viendo es que la retina tiene unos orificios y las células están pasando hacia el humor vítreo, bueno, ahí no es anatómicamente, pasan de tal manera que yo enfoco, o sea, lo que yo enfoco son células que se me han estado saliendo hacia el otro espacio del ojo. Entonces, ahí qué es lo que le hacen a uno. A uno lo que le hacen es una operación que se llama una panfotocoagulación láser. ¿En qué consiste eso? Le ponen a uno una gotica de anestesia y luego le meten un cono. Y le preguntan que si le duele. Y uno me corre, no, pero ¿qué tiene el cono ahí? Porque uno tiene que estar en la operación despierto. Entonces le meten el cono y el cono sube, o sea, a uno le tienen que sacar el ojo como hacia un lado, pero pues uno no siente. Entonces, y luego le ponen un láser, como los de las películas, una cosa súper grande con una punta. Y uno, ay, uy, qué bueno trae esto. Y empiezan a disparar con el láser. ¿Cuál es la idea de la panfotocoagulación? Terminar de romper la retina. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Romper la retina y que luego eso coagule con más fuerza para que me selle los huecos. Y yo, wow, marica. Es la primera vez que lo va a hacer, sí, no. Entonces empiezan a disparar. Entonces uno observa los disparos, pues se los están metiendo pues en el ojo y uno observa unos rayos verdes fluorescentes. Uno cree que es de las películas y no, o sea, yo, wow, qué película esta, qué viaje esta vaina, sin sapos, sin hongos. Entonces, y uno veía como unas rayas verdes. Y cuando se rompe la retina, no sale verde, sino sale marrón. Y él me dijo, va a haber un cambio de color cuando la retina se rompa, cuando estemos rompiendo. Entonces, en un principio está el rayo del láser, verde. Y luego vean marrón, se me rompió. Entonces, y uno empieza a ver marrón y le hacen unos disparos. Me acuerdo que a uno le hicieron como 500 y punta disparos. Y lo que él me decía es que lo normal es que un paciente lo tenga en un ojo, pero que hay un 0,01% de la población que lo tiene en los dos. Digo, usted es un hombre único, yo lo tienen los dos. No, mal bien, entonces, en los dos tengo lo mismo. Entonces tocó a los dos. Entonces a los dos ojos le hicieron. Y pues se ha detenido, sí, pero igual las que se salieron ya se salieron, o sea, esas ya no vuelven a meterse, sí, partamos de ahí. Y uno ve a veces un poquito más, pero uno se acostumbra a vivir así. Yo no uso gafas porque mi inconveniente no es que no vea nada, sino son las cositas. Entonces a mí no me gusta tanto como en claro estar observando así tan fijamente porque se ven muchas. Entonces, pero no son hongos, son células que se han salido y que el ojo las proyecta como tal. O son unas sustancias como tal, como de respuesta inflamatoria también. Por eso es que muchas veces lo llaman moscas volantes. Ya si se incrementa mucho, entonces se hace una panfotocoagulación. A mí me hicieron 2 veces, cuando iba en cuarto y cuando iba en séptimo, y pues ya no volví más. Pero ahí vamos poco a poco. Pero entonces, claro, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo algo prohibido, que es los deportes de contacto. Porque si por ejemplo yo... Bueno, entonces, entonces, cuando sea transparente, cuando la linfa se vea transparente, no tiene un término, que es hialino. Cuando se le diga que la linfa es hialina, o cuando ustedes la observen para que la escriban lo manden en el quiz, linfas hialinas en las que se ven transparentes, es decir, no están tomando ningún tipo de coloración. Y uno dirá, pero profe, ¿cómo se va a ver algo transparente? La otra semana, cuando la estemos viendo con calma, se van a dar cuenta que se ve como si fuera un tono como refringente entre lo que da el microscopio. Entonces, un término es hialino. La otra posibilidad es que la linfa sea oscura, ¿sí? Cuando la linfa es oscura o el hongo es oscuro, ¿sí? Como marrón, como negro, hay otro término que no van a olvidar, que es dematiacio. Ahora, aquí adelante, todo lo que sea de color oscuro, es que es un negro, no, es un hombre de dematiacio. Entonces, dematiacio es oscuro, o sea, esto ya no es un bolso negro del video, no es un bolso de dematiacio. Entonces, están estos bolsos de dematiacio, la pantalla solar está de dematiacio. O sea, dematiacio es oscuro, ¿listo? Si las linfas las observan oscuras, entonces uno dice que son linfas dematiáceas. Si en el cultivo el hongo es negro, porque vamos a ver unos hongos súper oscuros, uno no dice, no, es un hongo negro, no, es un hongo dematiáceo, ¿sí? Entonces, hialino transparente.
de magnesio oscuro, ¿listo? Que son términos que es importante que manejemos correctamente porque es lo que se van a encontrar como tal en la ciencia médica, en la literatura científica, cuando les hablen de los hongos, de amino, de magnesio. Ahora, esperen, vuelvo que era que les estaba mostrando. Entonces, vamos a tener aquí la pared. Con la pared no va a entrar en estos momentos mucho porque quizá vamos a ver unas estructuras más específicas. Entonces, en la práctica lo que me interesa es sobre todo la identificación de los hongos y las estructuras. Entonces, la pared es para teoría. Estas son las definiciones que les estaba diciendo: hifa, micelio y tal. ¿Listo? La hifa es la unidad estructural del hongo filamentoso. Ojo, una cosa es la hifa y el filamentoso y otro es la levadura, ¿no? Son dos tipos diferentes. O sea, las levaduras no tienen hifas, porque las levaduras, como nombre lo indica, van a ser simplemente esas estructuras que se van a dividir por brotes. ¿Sí? Otra cosa para que tengan en cuenta, que se lo dije ayer en la clase: los hongos no hacen fisión binaria, ¿listo? Los hongos, sobre todo los que son parecidos a las bacterias como Cándida, ellas lo que hacen es gemación, ¿sí? Que es que le sale un brote y de ese sale otra célula, pero eso no se llama fisión binaria. Solo hay un hongo que hace fisión binaria, que es un hongo que tiene importancia como en industria, que se llama Escasosaccharomyces, un nombre es el más largo de todo el nombre, y ese se hace fisión binaria, ¿sí? Porque está casi emparentado con las bacterias, pero no se van a complicar con el Escasosaccharomyces. ¿Cómo es que llamaba, profe, el método de división? Gemación. Gemación. En las levaduras, ¿no? Porque estamos también con los filamentos, pero no fisión binaria, ¿listo? Fisión binaria para bacterias. Ahora, tenemos el talo. Entonces es lo que les comentaba, que ese talo educando es el cuerpo del hongo. Entonces me sirve tanto para la parte vegetativa como para la parte reproductora, ¿listo? Entonces hay un talo vegetativo encargado de que el hongo sea más grande, de la apilación, de la nutrición, y hay un talo reproductor que es donde van a estar como tal los órganos de reproducción. Y ahí que va a ser importante, los hongos educandos tienen una reproducción tanto sexual como asexual, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta cuál hongo es y cómo hace la reproducción, ¿listo? E incluso hay algo en los hongos que es la posibilidad de que la reproducción sea isogamética. Que sea isogamética, Lucía. ¿Usted Lucía, mano? Ah, bueno. Hola. Lucía, que sea sexual isogamética, Lucía, ¿qué significa? ¿Que solo hay? ¿Que solo hay qué? Un progenitor. No. Isogamética. Isogamética. Es un término que no se usa tanto pues en los seres humanos porque pues no es posible en nosotros, pero en los hongos sí puede haber una reproducción sexual isogamética, lo vemos en algunos parásitos. Isogamética es que como tal las dos células de reproducción, los dos gametos son iguales, son exactamente iguales, ¿sí? Y esos exactamente iguales forman el cigoto, ¿listo? Hay heterotálicas que van a ser diferentes, pero Igual no los es que- progenitores son diferentes. sí, Pero los dos gametos se asume que son exactamente iguales. Es poco factible, poco probable, pero tienen isogamética. Pero unos pocos hongos, no todos, es una minucia. Solo que es especial, ¿sí? Que sea una respuesta. Claro, porque dice cuando uno tiene un hongo, ahí dentro hay muchísimos de ese mismo hongo, ¿sí? Entonces uno podría pensar, no, es el mismo hongo el que se está dividiendo. No, es que ese hongo tiene muchísimas hifas y cada hifa tiene su propia información genética. Entonces ahí sí pueden aparecer la famosa isogamética, ¿sí? Sin embargo, tienen la otra posibilidad, que es la que conocemos, que los dos sean diferentes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa en este punto? Resulta que eso quiere decir, educandos, que vamos a tener entonces el talo levaduriforme, el cuerpo de las levaduras, ¿sí? Que es el circulito, dime. Marlon, entonces, ¿la reproducción sexual de ellos es como la conjugación de las bacterias o cómo sería? La reproducción sexual de ellos es que se asume que hay una vertiente entre comillas masculino y otro entre comillas femenino,
Y los hongos la pueden hacer de diferentes maneras, es decir, hay algo que se llama una reproducción sexual homotálica. Homotálica es que los gametos están en la misma hifas, entonces homotálica. Heterotálica es que están en diferente hifa y se forma el gameto. Isogamética es que están en diferente hifa, pero los gametos son exactamente iguales, ¿sí? Pero lo que hace es que se interpreta como tal, como una unión, ¿sí?, entre dos, y lo más importante es que con la sexual es la posibilidad de que el hongo verdaderamente tenga un intercambio genético. Con la sexual ustedes tienen claro que se asume que son fotocopias que van a seguir saliendo. Pero al haber esa reproducción es como si se fusionaran o... Sí, es como si hubiera Pero una esa fusión reproducción- entre diferentes estructuras del hongo. Pero esa reproducción no habría como uno menos, o sea, ¿Cómo qué? como que dos se transforman en uno, entonces hay uno menos, o cómo sería así. No, porque la reproducción sexual, lo que no. O sea, es como si fuera como nosotros. Uno no es que se fusione como tal, no es que sabe que quede uno, no. O sea, ellos secretan como tal y se fusionan como tal esos gametos. Y después se No es toda la estructura del hongo, sino solamente esos gametos que el hongo libera. ¿Listo? Sí, no, ya te entendí. No es que los dos hongos y uno solo. No. Secretan y se hace el gameto y ahí sale. Como nosotros desde esa perspectiva, ¿sí? O sea, una comparación como muy agresiva, pero a eso voy. Ahora, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener lo que ya hemos estado hablando de los filamentosos, que son los mismos mohos, ¿no? Y esos mohos filamentosos pueden ser hialinos, o pueden ser dematiáceos, y pueden ser tabicados, o pueden ser cenocíticos. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Tabicado, cenocítico, hialino, dematiáceo, hifa, micelio, talo. Son palabras entonces que ya poco a poco van a ir manejando de una forma exitosa. Ahora, por ejemplo, estas son levaduras, ¿sí? Las levaduras, si uno les hace una tinción de Gram, quedan moradas, pero eso no quiere decir que sea Gram positivo. Lo que pasa es que muchas veces se espera que una infección sea por una bacteria y resulta que salen unos copos grandes como que muy deformes. No, son levaduras. Entonces, las levaduras se van a dividir de esta manera. Observen que esta levadura está embarazada, está a punto de dar a luz, y esa levadura va como tal a producir otra levadura, que eso es lo que se llama gemación. ¿Listo? Es lo que se llama como tal gemación, que es que esa levadura puede dar origen a otras levaduras. ¿Listo? La más famosa es la de la cerveza, ¿no? Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, Cándida y Cryptococcus, en nuestro caso, acá pues en América Latina, en Colombia, son las que mandan como tal, como la mayor frecuencia en las infecciones hospitalarias. Coccidioides se puede complicar para coccidioides, pero son endémicas y no son endémicas de Colombia. Para coccidioides, por ejemplo, en Brasil iba subiendo, pero no es tan claro verla acá en nuestro medio. Ahora, observamos cómo se ven los filamentosos, que ya los hemos visto hace un momentito. Y entonces, es lo que les decía. Entonces, Lisette, ¿cómo será toda esta infamana? Segmentada y qué más. Bueno, será como segmentada, como pigmentada, ¿no? Porque no es tan oscura, pero tampoco es hialina. ¿Sí? ¿Y esta cómo sería? Exacto, sería cenocítica. Sí, sería una hifa cenocítica. Ustedes van a observar, educandos, que en el microscopio y en la práctica, la gran mayoría de las estructuras únicas se ven como color azulito. Eso es porque hay una tinción, hay un método de montaje que es con azul de lactofenol. Siempre que uno quiera como tal buscar hongos, lo primero es hacer azul de lactofenol. ¿Listo? Que nos permite ver perfectamente la mayoría de las estructuras únicas. Si alguno incluso tiene algún hongo que quiera compartir, se le puede hacer el raspado y pueden ver su hongo en vivo y en directo. Hay alguien que estaba preguntando que decían profesores, su hongo secreto. Es el momento de hacer su raspado, mana. Entonces, y ahí pueden ustedes observar con azul de lactofenol cuál es la estructura del hongo, porque a partir de esa estructura es que se orienta cómo sale el tratamiento antifúngico. Ahora, vamos a tener lo siguiente, entonces vamos a tener algunos talos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Estas son levaduras, vamos bien hasta ahí, ¿no? En el cultivo, las levaduras las vamos a observar muy parecidas a las bacterias.
se ven como que cremositas, se ve la colonia. En cambio, los filamentosos no. Los filamentosos los vamos a observar como algodones, ¿sí? Y esos algodones tienen millones de esporas, ¿no? Por eso es que cuando uno trabaja con hongos, uno puede abrir la caja en cualquier lado. Es decir, a nosotros nos van a dar unos cultivos y se van a dar cuenta que las cajas vienen selladas totalmente con cinta por los bordes. Porque si solo las cierro, las esporas se salen por ahí, ¿sí? Y hay unos hongos que son más invasivos que otros. Entonces ahí es donde está la importancia. El del pan no nos complica tanto, que casi que es un aspergillus ahí, un rizopo chiquitito. Ahora, a esto es a lo que me refiero. Las levaduras se ven cremositas en la caja, ¿listo? Y en el microscopio se van a ver de esta manera, de diferentes tamaños, son más grandes que una bacteria, porque ustedes se van a encontrar con ciertas placas donde hay contaminación bacteriana, pero también hay levaduras. Se van a dar cuenta que en tamaño hay diferencias, ¿listo? Van a haber unas diferencias en tamaño importante. Ahora, ¿cómo se ven esos hongos? De esta manera. O sea, los hongos visualmente son más atractivos que una bacteria, ¿sí? Entonces van a haber unas estructuras muy específicas de ellas para que uno pueda como tal orientarse. Entonces esta es la ventaja, que con los hongos uno sí puede hablar educando de un género, incluso de una especie, con las bacterias no. Con las bacterias, con el grano uno puede decir la morfología y la agrupación, ¿cierto? Pero hasta ahí, pero ni siquiera uno puede decir es un estafilococcus, no, pues están orientados en racimo. Acá uno sí puede arriesgarse como tal a decir que es un aspergillus, ¿sí? Perfectamente, y uno sabe que no se va a equivocar, ¿sí? Ahora, observamos cómo crece el hongo, ¿no? Entonces, claridades. No es ahora que uno diga, uy, eso es una unidad formadora de colonia, no. Ese es el hongo, o sea, unidad formadora de colonia es un término que se puede usar para cándida, porque uno alcanza a ver algunas separaciones cremositas, e incluso no es tan correcto. Pero en hongos no se habla de UFCs, ¿listo? Uno dice que está el hongo presente, más no se cuantifica de esa manera como con bacterias, es decir, a los hongos no les hacemos esas pruebas de microdilución porque los hongos tienen color y los hongos generan turbidez y son oscuros, entonces no se podría hacer por espectrofotometría, porque cuando pasa el hongo me marca uno, todo me marca uno, entonces no podría ver cómo se inhibe. Dime, Simón. Y Marlon, entonces en esa imagen que dijiste que era de cándida, entonces el circulito grande, ¿eso es solo un hongo? ¿O cuántos hongos hay en ese círculo grande? En este no, en el otro. No, en esa imagen, o en la que viste en la de cándida, que ahí sí podía haber unidades formadoras de colonias, ¿o en cuál? Por ejemplo, acá dice puede. O sea, ¿Pero cada circulito es un hongo solo o es una unidad formadora de es una colonias? unidad formadora de colonia, ¿sí? Porque los hongos son más grandes, pero tampoco grandototes, o sea, eso sigue siendo un OFC, es decir, que si yo siembro esto, me salen miles de esos elementos. Ah, o sea, no es como que un champiñón en un... ahí. Exacto. Entonces, vamos a tener bastantes células ahí. Entonces, con los hongos no vamos a hablar educando de una UFC. Y cuando uno siembra el hongo, lo que hace es que lo toma y pone un puntico acá y un puntico acá y el hongo empieza a crecer. Pero recuerden que crece lentamente, no crece muy lentamente. Y ustedes, profe, y este que le sembraron al lado, no, ese no lo sembraron, no es que se le contaminó. ¿Sí? O sea, esa no es una sembrada. O sea, esos dos otros son intrusos. Porque suele suceder, porque los hongos van a estar creciendo por donde quiera. En las bacterias también hay muchísima invasión de hongos después de ciertos días de cultivo, como con lo que pasó con el descubrimiento de la penicilina. Y entonces se dan cuenta de lo que está sucediendo en ese caso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de reproducción, vamos a tener unas situaciones especiales. Primero, uno puede hablar de que es sexual y asexual, pero a la vez vamos a poder hablar de que es una reproducción externa o interna. O sea, eso empieza a complicar entre comillas algo, pero se van a dar cuenta que es muy evidente. Entonces, vamos a tener unos mecanismos sexuales y asexuales y vamos también a tener que esto puede ser externo o interno. Cuando se dice que la reproducción es externa, es porque vamos a ver que el resultado de la reproducción se libera al medio, es decir,
vamos a ver las conidias afuera del hongo. Ya vamos a ver un ejemplo de eso para que quede más claro. Cuando se habla de que es interno, ¿sí? Es porque no van a salir como tal las esporas de algo que tiene el hongo. De ese algo que ya vamos a ver cómo se llama, dependiendo del hongo. Vamos bien hasta ahí. En la externa sale al medio. Ustedes, profe, que no entendemos cómo así sale al medio. Sale al medio así, por ejemplo, este, ¿sí? En esto ustedes observan, esto sería la hifa y todo esto está saliendo al medio, es decir, esas son las esporas, que como salen al medio las vamos a llamar conidias, que ya voy para allá poco a poco. Ese también tiende a salir al medio, ¿listo? Entonces, ¿cómo se vería un interno? Un interno se vería así, las esporas quedaron por dentro. Ya vamos asociando la maravilla de los hongos. Entonces, observan que acá educando las esporas me quedaron por dentro. Y entonces ahora sí vienen los nombres que me interesa que puedan manejar poco a poco. Yo voy a ver si les descargo unos atlas de micología, atlas, para que la próxima clase se los subo al Moodle este fin de semana, para que la otra clase, mientras están acá viendo los hongos, ¿sí? Porque soy yo solo y no ustedes, me identifico. Profe, Micelio, profe, no. Entonces, para que estén con su atlas y van viendo ahí, porque son muy visuales, muy evidentes lo que van a tener. Ahora, vamos a tener unos nombres, dime, Simón. Y una pregunta, no, sí, ya en la imagen sí se muestra. Es que pensaba que se quedaban dentro del hongo, pero no dice que salen. Salen cuando se va la infección, ¿sí? Entonces, exacto, están fuera y se van a ir. Están dentro y se van a liberar. Pero ¿sí? igual aunque salgan. En los otros ya están afuera siempre, o sea, salen siempre hacia el exterior, o sea, nada las contiene. Pero igual aunque salgan, aún se sigue manteniendo como reproducción sexual, bueno, sexual o asexual interna. Sigue siendo interna, sí, pero previamente estaban contenidos. Ahora, nos encontramos con unos nombres, ojo que eso es como un juego. Resulta que dependiendo de la estructura va a tener unos nombres, ¿sí? Vamos a hacer esto con estos con los esporangios. Cuando ustedes vean que un hongo tiene forma de bombombún, y ese fijo sale en el quiz, fijo, vamos a verlo en clínica, más o menos complica alguno con otro paciente. Pero entonces, cuando ustedes vean que el hongo parece un bombombún, pues no, uy, eso es como un esporangio, vamos bien. Pero hay que diferenciar entonces tres partes en ese hongo. En el quiz puede que se les diga tal como tal, y algunos micros tienen señalador, entonces recuerden que no pueden mover, ¿no? Ay, ¿quién lo movió? Ay, no. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? El hongo, ¿cómo? El hongo, ustedes observan que está sostenido en el palito del bombombún, que será la hifa, ¿no? Vamos bien hasta ahí. O sea, claramente esto es un hongo filamentoso, no una levadura. Entonces, el palito es la hifa, pero aquí ya no se llama hifa. Aquí empezamos a cambiar del nombre, o sea, no deja de ser hifa, es una hifa, sí. Pero como hace parte del bombombún, entonces termina en óforo. Y como es un esporangio, la estructura del bombombún, la bombombonesca se llama esporangio, entonces se llama esporangióforo. Entonces, ay, no, mágica, ¿qué? Entonces, suficiente con el de Matiasio. Entonces, esporangióforo sería el tallo del bombombún. O sea, no ahora es que cualquier hongo profe esporangióforo, no. Esporangióforo solo es el que ustedes vean como un bombombún. Vamos a dar diferentes nombres y eso. Hoy van a hacer énfasis en este para que vayan grabando, porque sé que hoy tienen en su mente a otros microorganismos, a Clostridium, a Aurus, Piones, Bordetella pertussis, allá la tosferina. Entonces, ¿qué me interesa? Esporangióforo. Ahora, ustedes se dan cuenta que las esporas están por dentro, ¿cierto? Y hay algo que las está conteniendo. Esa cabeza del bombombún, la cabeza se llama esporangio. Y las esporas que están por dentro, como vienen de la estructura tipo esporangio, se llaman esporangiosporas. Fácil, entonces, la costumbre, entonces. Y estas serán entonces esporangiosporas. Entonces, el tallo esporangióforo. Lo que contiene las esporas, la cabeza del bombombún, es un esporangio. Y lo que está por dentro del esporangio
son las esporas, se llaman esporangiosporas. Como están por dentro, eso es una reproducción interna. En este caso eso es asexual. Sí, ya vamos a ver en sexual, que es muy específico, y los que tienen la reproducción sexual tan específica no son tan importantes en clínica porque tienden a ser hongos más grandes. Es decir, uno antes salía al campo y uno veía hongos por ahí. Ahora no. Ahora uno sale y nunca ve un hongo. Se lo fumaron o algo, pero no hay. O sea, no hay hongos ahora. Antes uno salía y en los prados uno veía unos hongos bonitos, grandes. Ahora nada. Dime, David. ¿Se puede decir tanto esporangiosporos como esporangiosporas? Es que Sí, se puede decir esporangiosporas o esporangioesporas. Sí. O sea, se puede decir ósporas o esporas. No es que dice esporangiosporos y que O se puede también esporangiosporos, sí. Ah. O sea, se puede decir esporangiosporos, esporangioesporas o esporangiosporas. Pero va por ahí. Sí. No, sí, buen punto que lo plantees. Se puede decir esporangiosporas, esporangiosporas o esporangioesporas. esporas que ya no tienen sentido. Ahora, ¿qué le está diciendo? Bueno, los de reproducción sexual, por ejemplo, absoluta, son los que uno conoce como los basidiomicetes. Los basidiomicetes son los grandes, ¿sí? Son los que uno ve que son los que se fuman. O sea, uno no se va a fumar uno de estos, un esporangio. No, sí, la infección pulmonar. Entonces, los que se fuman son los basidiomicetes, que son estos, son los grandes. Un segundito, son estos. Estos grandes. El champiñón. ¿Sí? Que son más o menos emparentados con el champiñón, solo que no se van a fumar el champiñón. Entonces, ¿qué sucede? Es lo que comemos. Pero el que se fuma tiene un anillo atrás, ¿no? O sea, el día que vayan a meter hongos, tienen que tener presente quién le está vendiendo el hongo. Si el que le está ofreciendo el hongo es un biólogo, es confiable, porque ve micología. Pero si el que le está ofreciendo el hongo es alguien de ciencias humanas, de historia, filosofía, que hace puede ser la última vez que se metan el hongo, porque hay uno que se parece mucho y es súper tóxico. Es decir, como al año se mueren más o menos unos 15 chicos porque se equivocan de hongo. Pero O sea, han hecho mucho esfuerzo como para meterse el hongo que no es, man. Entonces, el hongo tiene un pequeño cambio, el que se fuma y el que no. No tengo muy claro cuál es el cambio. Ahora pues invito pues al que lo ven de abajo que los traiga que tal en promoción. Pero Marlon Y es... eso les incrementa la concentración en un momento dado, pero absolutamente. Uy, Pero no, Marlon para es mañana, antes de para las 12:20 necesito uno. Los tiros de Tani. Marlon, pero, Dime, sí, ¿qué pasa? ¿pero eso es por un veneno que tienen o por qué lo pueden matar a uno? Es tóxico para nosotros porque tiene las micotoxinas más activadas y nos dañan todo el sistema de señalización neuronal. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, no importa el que sistema cuando se inmune. fuman los hongos, por lo general no se fuman acá, se fuman es en las fincas. Entonces, el problema es que el paciente no alcanza a llegar cuando ya el síndrome lo tomó. Pero es una cosa entre destrucción del sistema nervioso y destrucción pulmonar automática. Pero son ciertos hongos específicos que son los que la gente se fuma. Pero Porque ahí si sí- uno se fuma cualquiera, ahí sí se va con Ahí todo. sí no tiene que ver atraviesa las como... barreras. Ahí sí no tiene que ver lo de una infección oportunista, sino es simplemente como Sí, si no, eso es porque es tóxico. toxina. Es decir, es como cuando uno consume ciertas plantas, ¿sí? O sea, uno siempre cree que las plantas, que las plantas todas son buenas y no, marica, hay plantas que no se pueden comer. Entonces uno mastica la planta y hasta ahí llegó. Con eso nos pasa algo similar, ¿sí? Son mecanismos diferentes que si uno se lo come, porque estos no son tan fumados sino comidos, entonces se va. Ahora están Hasta dice abajo que los hongos alguna- con lo del sapo, marica. Y el sapo es el más seguro. Los pensantes son los Que comunes. laman el sapo. O sea, hay unos sapos especiales que también tienen estas capacidades, ¿sí? Alternativas de la mente y de la física cuántica y los usan también ahora para drogarse. ¿Sapos? Es mucho más seguro porque el sapo no tiene ahí fentanilo que le metan por debajo de cuerda. O sea, es mucho más seguro que ustedes laman sapo a que le metan un tusi que me pongo loco, no, marica, consíganse el sapo y el sapo es higiénico. Ay, pero todos lo lamen, pero el sapo lo limpian y le dan de comer. El sapo está feliz en la vida, marica. Es una rana grande, no es un sapo, es una rana, es un sapo. Y el sapo, ahí el lechoso arriba, entonces la persona paga, no sé cómo está ahora, 2.000, 3.000 pesos y una vez las pupilas se le dilatan y ustedes quedan concentrados. Entonces, pero es diferente, o sea, Claro, son las maneras pupilas diferentes, persuasivas, plata, güey.
así me suena. Entonces, ¿saben qué? Como así un sapo. Entonces, pero Uy, qué asco. también tiene que ser el sapo correcto. Porque hay otro sapo que es tóxico. Entonces, lamen y se quedan muertos de una vez. Entonces, o sea, por eso cuando le ofrezcan ese tipo de alternativas, ¿sí? Alternativas innovadoras, tienen que garantizar que el que le está ofreciendo la alternativa estudia biología, aunque sea química. Pero si se lo ofrece a alguien de humanas, puede ser la última vez que le pasen la lengua a ese sapo o que le pasen la lengua a ese hombre. Entonces, pero son cosas diferentes, sí, que van a despertar esos sistemas y esas capacidades de concentración de diferentes formas. Ahora, vuelvo. Marlon, qué pena, en los basilosporos, ¿esa es solo una célula o hay muchas células que conforman ese basilosporo? No, son muchas células. Sí. Ahora, vuelvo acá, entonces. Por ejemplo, tenemos este, entonces, Leider. Qué risa, se lo mete la boca así. Te da la estructura, ¿listo? Y en el señalador, Leider, te señalan acá. ¿Cómo se llama esta estructura? Es por aquí. Base. ¿Cómo es? ¿Nicolás? Ah, Andrés, Porras. Es que hay tres Nicolás Porras. Esporangióforos. Los martillos entraron las porras. Entonces, Andrés, ¿cómo se llama aquí la estructura que hay? Esporangiospora. Esporangiospora. Andrés, ¿cómo se llama aquí afuera? Esporangio. Ahora, otro nombre. Ustedes se dan cuenta que este está como en una base, Sí, ¿no? eso es diferente. Esa base solamente se llama columela. Columela. No se llama esporangiocolumela, no. Columela son columela. Esporangio. Se hace el nombre la columela. Porque no es muy específico. O sea, la base de la que van a salir las esporangiosporas, la sola base, se llama columela. Es decir, la columela es como la cabecita del esporangióforo, de donde van a salir las esporangiosporas, para que sean bordeadas por el esporangio. Ah, facilón. Entonces, esporangióforo, columela, esporangiosporas, esporangio. ¿Sí? No hay pierde y en el microscopio incluso se ve mejor. O sea, se ve más bacano en el microscopio cuando lo estén viendo la otra semana, porque ese fijo me lo van a dar, porque es el que ellos más aíslan y con el que hacen los exámenes a los chiquitines también de microbiología en quinto, que es cuando ven micología. Ahora, vamos a tener otras estructuras. ¿Y qué es lo que me interesa? Ustedes recuerdan entonces ya en este momento que si está por dentro, yo le pongo el nombre y acaba en espora, porque no dejan de ser esporas, pero ahí viene lo principal. Si la espora es externa, es decir, si es de estos hongos que sale de una vez al exterior, ¿sí? Que no está como la protección de un esporangio, ya no se llaman esporas, se llaman coridias, otra palabra nueva. Entonces, cuando sea hacia el exterior, yo no digo, no, es que tiene las esporas por fuera, no, ya no se llaman esporas, se llama coridias desde el punto de vista micológico, ¿listo? Entonces, tampoco es correcto que expresemos, no, es que ahí hay unas esporangiocoridias, no, la que está por dentro es espora, esporangiospora, ¿listo? O esporangiosporos, ¿listo? Ahora, la que está por fuera, profe, ¿cómo así por fuera? Por ejemplo, estas. Todas estas, yo no las digo, no, esas son esporas. No, estas son conidias. ¿Listo? Estas ya son conidias. ¿Cómo se llama esta cabecita? Esporangio. No, columela. La cabecita, columela. No, este no tiene esporangio. Observen, o sea, este no es el otro y que se salió. No. Este tiene la columela, pero observen que no tiene esporangio, entonces ya no se llama así. En este se sale, ¿sí? En este se sale, mantenemos la columela. Y el esporangio. Y la hifa. Eso ya no se llama esporangióforo. Se llama esporangióforo siempre y cuando tenga el bombomuro. El esporangio es como esa capa que rodea las... Para que no se salga, exacto. Ajá. Entonces este no lo tiene nunca. O sea, no lo tiene nunca, este es externo. La columela existe
Y esta ya serían conidias. O sea, en ese caso esa imagen no es como si se hubiera explotado el esporangio, sino ya eran externas es, de por así sí. es. Exacto. O sea, esto Está pareciese, güey. Ahí buen punto. Esto pareciese como si el esporangio se hubiera reventado. No, este hongo es así. No tiene esporangio. ¿Listo? Entonces, estas no son esporas. Las llamamos conidias. ¿Qué es una conidia? Una espora extracelular. Bueno, una espora externa, mejor. Externa. Una espora externa. El de la Dime, José. Yo sé que hoy está como que un montón de nombres tan puta. El de la- Ya aprendeme si Clostridium tetani. Entonces, la rea sardónica. ¿Qué pasó, José? El de la La rea izquierda. sardónica. Ah, no, mira. Dime. El de la izquierda no tiene columela. ¿El de la izquierda? Sí. Exacto, este no tiene columela, buen punto, hay unos que no van a tener columela. Entonces, con todo eso uno empieza pues a darse cuenta desde el microscopio cuál hongo puede ser, solo viéndolo en el microscopio, porque hay ciertos distintivos, muy bien, entonces hay hongos que no tienen columela. Este sí tiene columela, pero no tiene el esporangio, entonces es diferente. Entonces, ya con esos cambios en el micro, se van a dar cuenta que termina siendo más emocionante. Ahora, resulta que podemos tener dos tipos de conidias. O sea, conidias es que se están saliendo desde entrada, ¿no? Nada las protege. Dime, Angélica. Pero, o sea, es un proceso. Están adentro de las esporas y luego salen. No. Ya están afuera siempre. Eso es lo que te había preguntado a Simón. Es decir, si ustedes ven esto reventado, no es que ahora sea externa, no. Si se reventó es que están saliendo, pero él sigue siendo de reproducción interna. O sea, si esto está roto en el microscopio, porque se lo van a encontrar roto, porque cuando uno pone el hongo se puede romper el esporangio. Si ustedes observan las esporas por fuera, no es que esas esporas ahora se llaman conidias porque se salieron, no. Él va a seguir siempre teniendo su reproducción interna, que lógicamente el esporangio se tiene que romper para que se libere. Pero él sigue teniendo reproducción Pero interna, o entonces, sea, no. no paso de ser interno a externo porque se me salgan, no. El interno es porque de entrada yo las tengo guardadas. En el externo no, en el externo yo las hago y ya salen de una vez, no me las guarda nadie. ¿Y cómo se diferencian entonces en el microscopio? Porque en el microscopio tú ves la estructura desinflada del esporangio. O sea, uno ve como un esporangio roto, o sea, como un trapo ahí que quedó como por un lado y las esporas por fuera. Entonces uno, eso antes era un esporangio. Mientras que en el anterior uno no ve ningún esporangio roto Y porque aparte- siempre se salen, y ¿listo? aparte- Pero bien que lo planteen porque eso siempre queda como en el aire, como que, ay, pero interno, externo, dime, Simón. Marlon, entonces cuando la reproducción interna, bueno, el esporangio se rompe, los esporangiosporos cuando salen, ¿siguen siendo esporangiosporos o ya son conidias? No, siguen siendo esporangiosporas Sí, siempre. esporos. Eso, o sea, el que es esporangiospor acá lo es, así se sale, ¿listo? Sí. Mientras que los otros siempre son conidias desde el principio. Sí. No se salieron de ningún lado, pues nacen afuera, ¿sí? Van bien, vean que eso es más emocionante. Entonces, ahora, tenemos dos formas de conidias. Unas que se llaman blastoconidias. Próperas como son. Observen que las blastoconidias, esto está mal, te apoyo, ahí se la puede caer. Entonces, esto no existe. Blastoconidias, no blastosporas. Blastoconidias. Las blastoconidias educandos empiezan a salir como en un brote de la hifa. Pero observen que nada las protege, es decir, ellas van saliendo como si a la hifa le estuvieran saliendo unos pequeños tumores. Y entonces la hifa se llena, no de esporas, de conidias. ¿Por qué de conidias? Porque ya me están quedando por fuera de la estructura, ¿listo? Entonces, cuando salen como un brote, se llaman blastoconidias. Vamos bien, hasta ahí. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Que yo tenga la hifa y parezca como si la hifa se me estuviera desintegrando, ¿vale? Pero me está como rompiendo, ¿no? Claro, son hifas que por lo general van a ser septadas y en el septo empiezan a partirse. Y cada vez que se parten, una es una conidia totalmente funcional. O sea, son hifas largas que empiezan a partirse por pedacitos. Y al segmentarse, cada una es una conidia funcional. Esas se llaman artroconidias, que decíamos, hay varios hongos así que tienen importancia clínica. Dime, Simón. Y Marlon, entonces las hifas enocíticas no pueden hacer esa
No, es poco común que una hifa senocítica se rompa de esa manera, porque gracias al septo facilita como tal que se liberen las artroponidias. Pero recuerden que si algo está mal se puede poner peor. Y entonces hay algunos hongos que vienen de las dos maneras. Entonces se llaman que ellos tienen blastoartroponidias. Es decir, que se le brotan por los lados y se desarma en simultáneo. Entonces, el que se brote por los lados y se desarma en simultáneo, como este, es una blastoartroponidia. Se está desarmando acá poco a poco, solo que se desarma menos espectacular que este. Si no, no me queda nada de hongo. Pero entonces, sí, o sea, así el hongo también tiene que sobrevivir como antes que se ponga con sus innovaciones. Entonces, hay blastoponidias, artroponidias, blastoartroponidias. Vamos bien hasta ahí. Todas estas son externas, porque observen que nada las está protegiendo, ¿no? De entrada siempre me salen afuera. Vamos bien hasta ahí. Siga, mira. Mira, no que están como emocionantes. Entonces, vamos a tener artroponidias, blastoponidias y vamos a tener también entonces esas blastoartroponidias. Ahora, esas conidias pueden ser grandes o las conidias pueden ser chiquititas, que lo vamos a ver sobre todo en los hongos de micosis subcutáneas, como la alefantiasis. Entonces, observen esta parte. Observen que en el microscopio va a ser mucho más evidente una macro que una micro. Ustedes, pero ¿cuándo es que la llamamos macro? En 8 días se van a dar cuenta que las macros sí que son macros, son los conidiones. O sea, esto es todo una sola conidia, ¿sí? Y en el microscopio, en el campo de estas, uno verá unas 3 o 4, no mucho, porque son grandísimas. Y las microconidias son más chiquititas. Entonces, dependiendo del tamaño, uno puede decir macroconidias o microconidias. Porque esto es importante, porque hay hongos, por ejemplo este, que solo con ver eso ya uno puede decir qué hongo es. Sí, uno dice que son microsporos Gibson, pero se lo vamos a dar con calma la otra semana cuando estén viendo ya con su atlas, el hongo en vivo y en directo. Pero lo que me interesa es que vamos a tener unas macro y vamos a tener también unas microconidias. ¿Listo? Macro y microconidias, que lógicamente ellas podrán venir de estos tipos de división, ¿no? Son conidias, solo que pueden salir con diferentes formas, diferentes colores, que recuerden que vamos a tener una amplia diversidad. Ahora, una claridad. Las levaduras, ¿sí? Como cándida, ellas entonces van a tener, cuando se dividen, es como si ellas tuvieran un brote. Entonces uno habla de una blastoponidia. Vamos bien hasta ahí, ¿no? O sea, si uno lo va a ver desde esta perspectiva, alguien como cándida, cándida lo que tiene es una blastoponidia, ¿cierto? Porque está generando un brote y de ahí sale otra. Solo que el método como tal uno lo llama gemación. Ahora, hay algo que se llama pseudomicelio. Ojo con esto. No se trata de que cándida tenga un micelio, no. En clínica, creo que hay una autopsia que me mostraba ayer que tiene pseudomicelio de cándida. No es que cándida haga un micelio, no. Es que el brote, la blastoponidia empieza a expandirse. Entonces, uno brota otra, y parece como si fuera un micelio, pero no, es un pseudomicelio. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando ustedes vean un caso clínico donde diga que se evidencia pseudomicelio, el pseudomicelio funciona como un factor de virulencia de cándida. Es decir, al paciente que se le vea el pseudomicelio es un paciente que cándida sí le puede ocasionar enfermedad, sí lo puede complicar, porque el hecho de que se den esos brotes continuos me está indicando que el hongo tiene todas las facilidades y las facultades para seguirse dividiendo y para expresar moléculas de toxicidad. Todo eso es importante. O sea, cuando usted vea en clínica que le digan que eso hizo pseudomicelio, casi que estamos hablando de cándida. O sea, muy pocos hongos hacen pseudomicelio, porque los otros van a tener su micelio propio, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces la idea es que ustedes diferencien entre una blastoponidia, un pseudomicelio y un micelio verdadero. Sí, son cosas diferentes. Entonces, el pseudomicelio es cuando vamos a tener una propagación incrementada de ese brote, de esa blastoponidia.
El pseudomicelio es importante porque se asocia con un factor de virulencia, es decir, se incrementa la toxicidad de cándida en el paciente cuando observen pseudomicelio. ¿Listo? El micelio es lo que hemos visto con los filamentosos, que dependiendo de cuál hongo sea, nos va a complicar o no nos va a complicar. Ahora, finalmente vamos a tener, estos son más tranquilos porque no tienen tanta importancia clínica, que son los sexuados. Incluso en el microscopio prácticamente nunca los prestan sexuados porque son raros de ver, no son tan importantes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los ascosporas. Estas son estructuras sexuales, ¿sí?, de hongos. O sea, esas estructuras son como tal internas, sexuales internas. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? Estas sexuales internas pueden ser por ascosporas o por cigotes. Es decir, que el cigoto que se forma me queda por dentro, ¿sí? Sin embargo, como les decía, no tiene una importancia clínica, sino más que todo una importancia de clasificación taxonómica. Entonces, ¿qué es lo que me interesa en este caso? Vamos a tener unas estructuras que se llaman ascos. El asco es todo esto, ¿sí? Y lo que está por dentro se llama ascosporas, pero son sexuales. Ahora, la forma del asco puede ser diferente. Y de acuerdo a que cambia la forma, cambia el nombre. Si el asco parece una pera, se llama peritecio. Si el asco parece un circulito como una naranjita, se llama cleistotecio. Y si el asco parece una copa, se llama apotecio. Pero eso no tiene ninguna importancia, ¿sí? O sea, es porque existe, ¿sí? Porque yo estoy leyendo que el cleistotecio, porque no digo que el cleistotecio, que el apotecio, que el cleistotecio existe, ¿sí? Son mecanismos sexuados. Sin embargo, los hongos de más importancia, que son los endémicos, no tienen ni apotecio ni cleistotecio, sino el problema es el dimorfismo, ¿no? El problema es la espora que llega al pulmón y complica al paciente. No es que se coma toda una pera y entró el peritecio, ¿sí? Sin embargo, son estructuras de los hongos, hay miles de estructuras. Esta otra, que es menos común, que son los cigotes, se llama así, que son esporas muy grandes, rodeadas, ¿sí?, por una membrana densa. Pero clínicamente no nos importan los cigotes, ¿sí? Clínicamente son ciertos hongos los que nos van a interesar, que son los que vamos a estar viendo en la otra clase. Si nos interesa lo que vimos hace un momento del esporangio, de que está por fuera, eso sí es importante, la conidia, la blastoconidia. Vamos a tener externos, que esos son los que se fuman. Entonces, y aquí es sexual y como tal la estructura está por fuera, ¿no? Las esporas están por fuera, son esporas sexuadas externas, que son las que están en los hongos grandes, ¿sí? En los hongos de mayor tamaño, en los macro. Y en este caso, pues tiene claro de que esos macro para nosotros pues no tienen una mayor importancia en ese caso. Vamos bien hasta ahí. Y vamos a dar hasta acá. Sigue lo del dimorfismo, pero ya ayer vimos algo de eso y se tienen que ir a